Oye, yo no me había dado cuenta que el episodio número 4 de Alto y Claro, edición sin estrés, 5 trucos para ahorrar tiempo y no abandonar tu podcast en el proceso, era de los más escuchados de Alto y Claro. Si no lo has escuchado, te lo voy a dejar en las notas del programa para que le des oído. Pero teniendo eso en cuenta, pensé que ¿por qué no grababa otro episodio de edición, ya que te gustó tanto? Pero esta vez con unas cuantas ideas que una vez ya tengas un poco más mangado la herramienta que usas para editar, puede ayudar a que tu podcast se escuche mucho más fluido y se sienta mucho más fluido para los oídos de la audiencia, para que así puedas crear como que una experiencia sonora bien nítida. Así es que vamos a ello. Esto es Alto y Claro. Transforma tu podcast en la herramienta que te impulsa a crear autoridad y atraer clientes. Y esta que te habla es Mayra, productora y estratega de podcast para Podcasteras Media. Hola, ¡wepa! Gracias por prestarme tus oídos una semana más para otro episodio de Alto y Claro. Te puedo decir que yo, desde que empecé a trabajar en audio, específicamente en cine, admito que he tenido un beef. Tengo como que esta roña de que siempre, yo creo que tal vez era porque no teníamos demasiado presupuesto en la escuela de cine para poder trabajar, que siempre le daban patadas al audio y todo era el video. Todo el mundo quería ser videógrafo, todo el mundo quería hacer dire de foto, todo el mundo quería bregar con la cámara, nadie quería bregar con los micrófonos y el audio. Yo era de las únicas pájaras raras que estaba en ese lado. Pero la cosa es que mi beef, esa roña, me nacía porque a veces con poco presupuesto tenían 3 cámaras, pero me daban un mísero micrófono que no me ayudaba porque habían varias cosas que había que grabar y necesitaba yo, por ejemplo, en el boom y necesitaba otras cosas y me limitaban mi equipo por tener más cámaras para que la imagen se viera brutal. Y para mí esa idea de que una imagen vale más que 1000 palabras no es 100% cierta porque de nada vale que alguien vea una imagen bien bonita si no entiende para nada lo que están diciendo o lo que se está expresando alrededor de esa imagen que contribuye. Y no le estoy tirando al video. Yo soy partidaria de la buena imagen, de la buena fotografía. Venga, o sea, sí, como que vengo de cine. Pero creo que es importante también tener en cuenta la parte de audio. Y sobre todo cuando estás en un podcast, que ya lo hemos hablado antes, en el que el medio es de audio. Aunque tengas video, aunque le añadas y hagas un video podcast, aunque hagas lo que hagas con video, el medio del podcasting está diseñado para audio, porque la idea es que la gente pueda hacer cosas a la vez. Así es que nace la idea del podcasting, ¿no? O sea, es que tú puedes estar haciendo montones de cosas mientras estás escuchando. Es un medio para los multitaskers. Y por eso es que crear esa experiencia sonora para tu escucha es importante. Y con la edición tú puedes ayudar a crear esa experiencia sonora. Y por eso es que quería hablarte de algunas cosas y algunos elementos que yo entiendo que son bien importantes en el proceso de edición, que te van a ayudar a crear ese ambiente sonoro y esa experiencia sonora sin igual para tu escucha, para que tu escucha siempre diga, ese es el show de tal. Me gusta porque no se siente, ¿no? Los cortes y tal. Para crear esa experiencia donde quieren volver y a veces ni siquiera saben por qué, pero es que lo escucharon tan bien que quieren regresar. Cuando estamos editando, uno de los errores que cometemos al principio es que la realidad es que hablamos en muletillas muchas veces. A menos que te hayas entrenado y hayas entrenado tu mente a evitar las muletillas, y eso es algo que yo he hecho muy activamente. Tiendo a hacer pausas, por ejemplo, para pensar lo que voy a decir y no usar muletillas, y con todo y eso las muletillas salen. A lo que voy con esto es que las muletillas son naturales y es normal que estén ahí de vez en cuando. Por eso, hacer una edición sin ninguna muletilla se siente extraña. Y por eso mi primera recomendación para que tengas un podcast que crea una experiencia real, donde se siente fluido y se siente bien, es que no elimines todas las muletillas. Y hay gente que habla con muchísimas muletillas
y eso puede obstruir el mensaje. Entonces aquí la idea es llegar a un happy medium en el que dejan una que otra muletilla, y esto es algo que yo hago continuamente, dejo una que otra muletilla para que se sienta natural la conversación, para que se sienta natural lo que la persona está diciendo, pero elimino las que siento que están como que de más y que están impidiendo que el mensaje llegue con fluidez. Claro, esto varía y va a ser diferente dependiendo del tipo de podcast que tienes. Si lo que tienes es un podcast narrativo, por ejemplo, una muletilla ahí no brega, no se siente bien, no se siente fluido. Pero si es un podcast, digamos, de entrevistas o es un podcast como yo estoy ahora mismo en solitario, una que otra muletilla va a funcionar porque se va a sentir muchísimo más natural. Acuérdate que en podcasting trabajamos mucho esto de la conversación, aunque parece un medio de uno solamente, que yo estoy ahora mismo aquí, como quien dice, hablando como las locas a un micrófono. La realidad es que estoy teniendo una conversación contigo. Y por eso, en una conversación, realmente es un poco antinatural el no tener nada de muletillas. Y dejar una que otra por ahí va a ayudarte a que se sienta muchísimo más natural y se siga creando un poquito más de conexión. Y continuando con la idea de fluidez, otra cosa que a veces pasamos desapercibida y sobre todo cuando estamos empezando a editar, que vemos por primera vez esa herramienta de edición que no entendemos muy bien con las ondas de sonido y que no sabemos bien de qué se trata y cómo se mueve y cómo yo sé qué palabra es qué, etcétera. Si no estás usando una herramienta como Descript, por ejemplo, que te da el texto, y hay otras también que lo hacen, que te dan el texto y puedes editar a través del texto con la onda de sonido abajo, pues es difícil tal vez enganchar en esa idea de cómo editar. Y editar audio es muy similar a editar un texto. Tú quieres que la información tenga sentido, tú quieres que la información se sienta fluida y que no hayan como golpes y brincoteos de un pensamiento a otro. Claro, nuevamente también depende de el tipo de show que tienes y de tu estilo y de lo que estás tratando de llevar y cómo lo quieres expresar y cómo quieres que la gente se sienta. Pero por lo regular, con todo y que sea algo así medio guerrilla, se siente chévere si hay una fluidez y un hilo conductor. Y a lo que voy con esto es que hay veces que, por ejemplo, si estás en una entrevista o tú mismo te das cuenta que dijiste algo al final que está relacionado con lo que dijiste al principio, mira a ver y juega si puedes unir esos dos pensamientos, cortar la onda de sonido y unir esos dos pensamientos para que se sienta como que se habló de este tema primero y luego se habló de este otro tema que fue el que me llevó, ¿no? Hay un hilo conductor. Y otra cosa que puedes tener en cuenta en esa fluidez es también ver si hay tal vez información que no vale la pena compartir con tu audiencia. Hay veces que nos vamos por una tangente. Hay veces que en los pensamientos realmente no aportan nada a lo que estamos tratando de decir y al mensaje que estamos tratando de llevar. Entonces, si no aporta, elimínalo. No te estoy diciendo con esto que elimines todo lo que pueda provocar que se sienta como una conversación o como un mensaje fluido. Al contrario, queremos que se escuche natural. Pero si, por ejemplo, de repente les da un ataque de risa, que en Puerto Rico le llamamos una pavera, si te da una pavera y no puedes parar de reírte, igual a la audiencia no le da tanta gracia y igual la audiencia no está reaccionando a eso. Así es que usa discreción ahí para ver en qué momento puedes poner esas paveras y en qué momento puedes quitarlas. Hay veces que no aportan en absoluto y es mejor eliminar ese audio o eliminar una tangente por la que te fuiste que realmente no aporta al mensaje final que le estabas queriendo llevar a tu audiencia y que te ocupan más espacio, te ocupan más tiempo. Y yo sé que a veces dices como que, pero yo no tengo tiempo de ponerme a hacer esta edición así. Pues mira, puedes delegar la edición o hacerlo de esta manera que va a ayudar a que la experiencia sonora de tu escucha sea mucho más agradable. Sé que hay mucha gente que va a estilo guerrilla y ponen las cosas tal cual salieron, tal cual grabaron, así mismo ponen. Pero, ¿sabes qué? Que una buena edición no se siente ni se nota. Y una de las cosas que puedes hacer y que van a agradarle a tu audiencia, de hecho, es eliminar los ruidos innecesarios. Si puedes eliminarlos. Yo sé que hay veces que hay algo importante que están diciendo y de repente hay una podadora cerca que prendió y apagó y en lo que trabajaste el asunto y lo bregaste, pues se hizo difícil. Pues ok, pero si puedes eliminar ruidos innecesarios, si no son parte
de la experiencia sonora que estás queriendo llevarle a tu audiencia, elimínalo, no es necesario tenerlo ahí. Si tener un perro ladrando al fondo interrumpe el mensaje más que aportar, porque no estás hablando con Juanita que está en su casa, que están hablando específicamente que ella vive en una casa con 5 perros, pues igual eso no aporta nada al mensaje que estás queriendo llevar. Y estoy siendo un poco radical con el ejemplo, pero bueno, creo que entiendes la idea de lo que quiero decir. Otra cosa que a veces me pasa escuchando podcasts así que han sido editados un poquito a la prisa y tal, es que se puede escuchar muy cortado el audio, como en inglés le llaman choppy, que es como que la persona no toma respiraciones casi y se siente que va de una palabra a otra y que está hablando súper rápido. Y venga, yo sé que yo peco de a veces hablar extremadamente rápido y es algo que conscientemente tengo que bajar revoluciones para no necesariamente hablar súper rápido mientras estoy grabando, porque sé que puede sentirse choppy. Pero de las cosas que te invito a que hagas es que busques un ritmo normal. Y hay un libro bien interesante que lo escribió Walter Murch. Él es uno de los editores de más carrera que tiene en Estados Unidos. Has probablemente visto películas que él ha editado. Él editó El Padrino, The Conversation, por ejemplo. Y Walter Murch, en su libro, en español el libro se llama El momento del parpadeo y en inglés es In the Blink of an Eye. Y la idea que propone Murch es que tu edición sea tan fluida que coordine, como quien dice, con el parpadeo de la persona que está mirando. Se siente tan natural que la persona no se da cuenta de cortes, de cambios de escena. Y yo creo que en el audio va bastante similar. Hay una cadencia en la voz de la persona que tú estás editando, seas tú o sea otra persona. Hay una cadencia en esa voz. Y si tú estudias un poquito esa cadencia, si escuchas un poco de cómo la persona habla, de cómo toma las respiraciones, de cuánto se tarda en volver a hablar cuando hace una pausa, te va a ayudar a crear esa misma cadencia cuando estás editando. Si hay una pausa demasiado larga, igual puedes reducirla. Si hay una pausa demasiado corta, igual puedes alargarla. Cosa de que se sienta fluido y no es que acapare demasiado tiempo y sea así casi como un oso perezoso moviéndose, sino que se sienta como que hay un ritmo y una cadencia en esa edición. Y una ñapa o bono que te añado aquí es que si tienes la oportunidad de explorar las transiciones de audio, úsalas. Por ejemplo, de música o de audio ambiente, que te puede ayudar a crear una atmósfera sonora. ¿Y cómo se hace eso? Por ejemplo, si quieres que la persona internalice algo que dijiste y que respire un momento para que pueda agarrar lo que dijiste y moverse a lo siguiente que vas a decir. Si es una narración, esto viene de maravilla porque va a ayudar a crear esas transiciones de pensamiento, a que la persona respire lo que se está diciendo, lo internalice, se organice y como que reciba el mensaje. Y son elementos que pueden ser sencillos, pueden ser unas campanitas, puede ser una música en específico, recuérdate siempre sin regalías, por favor, pero música, algo que cree esa división de momentos. Eso puede ser algo que nutre a tu audiencia bien chévere y que ayuda a esa experiencia sonora. Y me gustaría que me dijeras si hay alguna otra cosa que tú crees que puede ayudar a crear una experiencia sonora que yo no te comenté hoy, o si lo que escuchaste hoy de repente es como, wow, no me había puesto a pensar que las muletillas pueden beneficiar a la narrativa. Me encanta leerte, me encanta saber qué piensas de lo que estoy diciendo y que sigamos la conversación. Así es que dímelo en los comentarios si estás en Spotify o en YouTube, o envíame un mensaje directo por Instagram. Me encuentras como Mayra Ortiz Nieves. Yo por el momento me despido, pero nos escuchamos la próxima semana. Hasta entonces. Oye, quiero pedirte un gran favor y que de verdad no te va a tomar nada hacerlo. Si este podcast te ha dado información valiosa en algún momento, te quiero pedir que por favor me dejes una valoración de 5 estrellas en la plataforma que sea que usas para escucharme. Y si te inspiras y de paso quieres dejarme una reseña, te lo voy a agradecer siempre. Porque de esa forma más personas pueden encontrar este podcast y ver que vale la pena. Y así puedo también seguir ofreciéndote más información nítida que te ayudará a que uses tu podcast como la voz de tu marca. Si este episodio te gustó, compártelo
y dame una valoración. No te toma nada. Muchas gracias. Este podcast es producido por Podcasteras Media.